Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 curiosidades aterradoras que te harán dudar de la realidad. 1. Las hormigas zombies controladas por hongos. Existe un hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis que infecta a ciertas especies de hormigas en las selvas tropicales. Una vez dentro del cuerpo, el hongo invade el cerebro de la hormiga y toma el control de su sistema nervioso, obligándola a subir a lo alto de una planta, donde el ambiente es perfecto para que el hongo crezca. La hormiga, ya sin voluntad propia, se aferra a una hoja con sus mandíbulas y muere lentamente, mientras el hongo brota de su cabeza, librando esporas para infectar a otras. Lo más inquietante es que los científicos han encontrado patrones de comportamiento precisos. El hongo sabe exactamente a qué altura y temperatura debe situar a la hormiga para asegurar su supervivencia. Es la zombificación real, en miniatura. 2. Los ojos que miran después de la muerte. Aunque suene imposible, los ojos humanos pueden seguir reaccionando durante varias horas después de la muerte. Estudios forenses han demostrado que las pupilas aún responden a ciertos estímulos químicos o eléctricos. Incluso, en algunos cadáveres, los médicos han visto movimientos oculares involuntarios cuando el cuerpo es manipulado poco después del fallecimiento. No es que la persona vuelva a la vida, sino que las células del ojo tardan más tiempo en morir que el resto del cuerpo. Esta inquietante realidad ha llevado a varios testigos a asegurar que el muerto los miró, cuando en realidad fue un último espasmo biológico. 3. Los cuerpos que se mueven solos en los ataúdes. En algunos casos documentados, los cadáveres exhuman gas y fluidos que provocan movimientos leves dentro del ataúd. Esto ocurre especialmente en ambientes cálidos y húmedos. Los músculos se contraen al liberar gases, y el cuerpo puede moverse, girar la cabeza o incluso flexionar los brazos. Durante siglos, estas reacciones fueron confundidas con señales de vida. En Europa del siglo XIX, el miedo a ser enterrado vivo era tan grande que se inventaron ataúdes con campanas o tubos de respiración por si el muerto despertaba. Lo más macabro es que algunos arqueólogos han encontrado ataúdes antiguos con arañazos en la tapa interior, lo que sugiere que, a veces, realmente no estaban tan muertos. 4. Las llamadas desde el más allá. Existen miles de reportes de personas que han recibido llamadas o mensajes de voz de seres fallecidos. Y aunque la ciencia no lo confirma, los casos más famosos fueron investigados por empresas telefónicas. En 1988, una mujer recibió una llamada de su madre 3 días después de su funeral. La voz era idéntica. El número aparecía como inexistente, y cuando intentó devolver la llamada, la línea estaba desconectada desde hacía una semana. El fenómeno es conocido como telefonía paranormal y ha sido estudiado por ingenieros y parapsicólogos. Algunos creen que es una interferencia electromagnética, otros una manifestación espiritual. Lo cierto es que nadie ha podido explicarlo completamente y grabaciones de estas llamadas aún circulan en archivos de lo inexplicable. 5. Los espejos que guardan el alma. Durante siglos, en muchas culturas se creía que los espejos eran portales entre el mundo de los vivos y los muertos. Por eso, cuando alguien moría, se cubrían todos los espejos de la casa con telas negras, para evitar que el espíritu del difunto quedara atrapado dentro. Curiosamente, algunas investigaciones modernas señalan que mirarse fijamente en un espejo durante más de 10 minutos en una habitación débilmente iluminada puede provocar alucinaciones. El rostro comienza a distorsionarse, los ojos cambian de forma y muchas personas aseguran ver caras que no son las suyas reflejadas. Este fenómeno psicológico se llama efecto Troxler, pero para muchos es una prueba de que los espejos realmente esconden algo que no deberíamos mirar demasiado tiempo. 6. El misterio de los ataúdes que se movían solos en Barbados. En el siglo XIX, en una cripta familiar de Barbados, conocida como la cripta Chase, ocurrió algo que aterrorizó incluso a los escépticos. Cada vez que abrían la tumba para enterrar un nuevo cuerpo, los ataúdes anteriores aparecían movidos, volcados o apilados unos sobre otros, aunque la tumba permanecía sellada con una pesada losa intacta. No había señales de saqueo ni entrada forzada, y los ataúdes eran de plomo,
tan pesados que ni siquiera una persona podría moverlos sola. El gobernador de la isla ordenó sellar la cripta con arena fina para detectar huellas, pero cuando regresaron meses después, los ataúdes estaban otra vez desplazados y no había ninguna marca humana. Hasta hoy, nadie ha explicado cómo ocurrió. Algunos creen que fue actividad sísmica o acumulación de gases, pero otros aseguran que las almas de los Chase no encontraban descanso. 7. El sonido del silencio en la cámara anecoica más silenciosa del mundo. En los laboratorios de Orfield, en Minnesota, existe una cámara tan silenciosa que el ruido ambiente es de -9 decibelios, más bajo que el sonido del aire. En ese silencio absoluto, el cuerpo humano se vuelve su propio enemigo. Puedes escuchar el latido de tu corazón, el roce de tus huesos y hasta el flujo de tu sangre en los oídos. Las personas que han entrado afirman que después de unos minutos comienzan a tener alucinaciones auditivas y visuales, y la mayoría no soporta estar más de 30 minutos adentro. El cerebro, desesperado por sonidos externos, empieza a inventarlos. Es un lugar tan silencioso que paradójicamente puede volverte loco. 8. El cuerpo que siguió moviendo los labios durante horas después de morir. En 1983, en un hospital de Rusia, los médicos quedaron desconcertados cuando una mujer fallecida continuó moviendo la boca, como si intentara hablar, incluso varias horas después de su muerte. Al examinarla, descubrieron que el fenómeno no era espiritual, sino resultado de una descarga eléctrica retenida en los nervios faciales. Sin embargo, lo perturbador fue que los movimientos coincidían con las palabras que intentó decir justo antes de morir, según testigos presentes. Muchos creyeron que intentaba completar su último mensaje desde el más allá. Aunque la ciencia explica los espasmos post-mortem, la coincidencia de las palabras sigue siendo uno de los casos más escalofriantes registrados en medicina forense. 9. La señal wow, que podría haber sido una llamada extraterrestre o algo más. En 1977, un radiotelescopio en Ohio captó una señal de radio de 72 segundos proveniente del espacio profundo. La intensidad y frecuencia eran tan perfectas que el astrónomo Jerry Eman escribió en la impresión de datos la palabra wow, de ahí su nombre. Lo inquietante es que en más de 40 años nunca volvió a repetirse ni se encontró su origen. La señal parecía demasiado precisa para ser natural, pero no coincidía con ninguna tecnología humana conocida. Algunos científicos creen que podría haber sido un mensaje extraterrestre, otros algo que no pertenece a este universo. Hasta hoy la wow signal sigue siendo uno de los misterios más espeluznantes del cosmos, y algunos astrónomos aseguran que si fue un mensaje, quizá no queramos saber qué decía. 10. Las muñecas del lago Texuilo. En Xochimilco, México, existe un lugar llamado la Isla de las Muñecas, donde cientos de muñecas colgantes miran con ojos vacíos entre la maleza. Lo que pocos saben es que el fenómeno no comenzó como una atracción turística, sino como una obsesión real. Don Julián Santana Barrera, su cuidador, aseguraba que el espíritu de una niña ahogada en el canal lo seguía. Para calmarla, comenzó a colgar muñecas viejas por toda la isla. Pero con los años, empezó a decir que las muñecas le hablaban por las noches, que se movían y lo observaban. En 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado exactamente en el mismo lugar donde murió la niña. Desde entonces, visitantes y pescadores aseguran escuchar risas infantiles y murmullos entre las muñecas. Muchos que se atreven a quedarse después del atardecer no soportan la sensación de que algo invisible se mueve entre los árboles. 11. El corazón que siguió latiendo fuera del cuerpo. En 2008, en un laboratorio médico de Minnesota, un equipo de científicos logró lo que parecía imposible: un corazón humano que seguía latiendo sin estar dentro de un cuerpo. Habían extraído el órgano
y usando una técnica experimental llamada perfusión, lo conectaron a una máquina que bombeaba sangre oxigenada. Lo perturbador fue que el corazón comenzó a latir por sí solo, sin estimulación eléctrica, como si tuviera voluntad propia. Los investigadores afirmaron que los impulsos automáticos del músculo cardíaco podían mantenerse si las condiciones eran perfectas. Sin embargo, los testigos del experimento relataron algo inquietante. El corazón latía más rápido cuando alguien se acercaba y disminuía su ritmo cuando lo dejaban solo. Aunque la ciencia lo explica como una reacción bioquímica al ambiente, muchos presentes aseguraron que parecía consciente de su entorno, como si se resistiera a morir. 12. El síndrome del espejo, cuando las personas ven a alguien más en su reflejo. Existe un trastorno neurológico muy raro conocido como síndrome del reflejo extraño o autoscopy, donde la persona, al mirarse en un espejo, ve a otra figura en su lugar. No es una alucinación común. Los pacientes describen que el otro imita sus movimientos, pero con un leve retraso o con una expresión diferente, como si el reflejo tuviera su propia conciencia. Este fenómeno está relacionado con alteraciones en el lóbulo temporal del cerebro, la misma zona que se activa durante experiencias cercanas a la muerte. Lo aterrador es que algunos pacientes han asegurado que el reflejo les ha hablado, diciéndoles cosas que ellos jamás pensarían o susurrándoles secretos personales imposibles de conocer. La medicina lo atribuye a disociaciones cerebrales, pero muchas culturas antiguas lo interpretan de otra forma. Si ves un reflejo que no eres tú, significa que tu alma está tratando de separarse del cuerpo. 13. Los susurros de las momias del desierto de Taklamakan. En el remoto desierto de Taklamakan, en China, arqueólogos encontraron más de 200 momias perfectamente conservadas con rasgos caucásicos, ropas de lana y cabellos rubios, datadas de hace más de 3000 años. Pero lo más escalofriante no fue su apariencia, sino el sonido que se escuchaba al abrir sus sarcófagos, un murmullo profundo, como si el aire atrapado dentro intentara escapar hablando. Los científicos determinaron que era gas liberado por los tejidos al entrar en contacto con el aire moderno. Sin embargo, los investigadores aseguraron haber oído palabras entre los sonidos, y algunos grabaron susurros con una cadencia parecida a un lenguaje desconocido. Por superstición, muchos excavadores se negaron a seguir trabajando después de escuchar esas voces, y algunos reportaron sueños idénticos en los que una figura envuelta en polvo los observaba desde la arena. Hasta hoy, el sitio está parcialmente restringido por razones de conservación, pero los locales aseguran que el desierto todavía habla cuando el viento pasa sobre las tumbas. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!